Bueno, pues nos vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, al capítulo 2. Y en este día vamos a estar compartiendo, hermanos, acerca de la Santa Cena. Aleluya. Eso que aquí en la iglesia practicamos todos los primeros días de la semana, o sea, todos los domingos. En la Biblia aparece el primero, el segundo, hasta el séptimo día. Y lo que corresponde al día de hoy, domingo, es el primer día de la semana. Ese primer día de la semana que, a no tener el mandamiento del Señor de seguir guardando el sabbat, el sábado, pues se empezó a guardar, o sea, a reunirse especialmente el primer día de la semana, aunque tenemos libertad para reunirnos todos los días, a cualquier hora. Entonces, los primeros cristianos en Jerusalén se reunían todos los días se congregaban. Aleluya. Pero nosotros tenemos libertad para congregarnos los días que estimemos de la semana. Gloria al Señor. Concretamente, un servidor se reúne los martes, los miércoles, los viernes y los domingos. Aleluya. Y bueno, pues tenemos libertad para congregarnos. No tenemos que dejar de congregarnos, porque dice el Señor que es en medio de la congregación donde el Señor está, es en medio de la congregación donde el Señor derrama de su bendición y de su vida eterna. Bendito su nombre, cuando estamos en orden, cuando nos reunimos para lo mejor, cuando estamos en armonía con nuestro Padre, armonía los unos con los otros. Aleluya. Entonces el Señor derrama bendición y vida eterna. El que se reúne con el Señor, que se reúne con el pueblo del Señor, recibe esa bendición y esa vida, porque el Señor la envía en medio de su pueblo. Gloria a Dios. A aquel que deja de congregarse, pues está debilitándose, está dándole lugar al enemigo, y bueno, pues llega el momento en que se pierde, porque todo aquel que retrocede, estando con el Señor, es para perdición. Con el Señor o vamos hacia adelante, estamos con Él y vamos hacia adelante. Si nos estancamos o vamos hacia atrás, es para perdición. Aleluya. Y el panorama que nos queda detrás de nosotros es desprotección. Aleluya. Es caer en manos del enemigo. Gloria a Dios. O estamos con el Señor o estamos contra Él. O estamos con el Señor o estamos con el enemigo. No hay otra opción. Gloria a Dios. Y bueno, pues el Señor quiere que en este día yo predique acerca de la Santa Cena. ¿Por qué se llama cena? Bueno, porque fue la cena que el Señor hizo, la comida que el Señor hizo antes de la Pascua con sus discípulos. Entonces, antes de la Pascua, el Señor tuvo una cena con sus discípulos. Y en aquella cena, pues había comida. Concretamente, había un plato que se mojaba. Estaba escrito que se levantó la mano de aquel que mojaba con él en el plato del Señor, mojaba la sopa, mojaba el pan. Entonces, era una comida. No era como algunos hacen, una hostia que ni siquiera es pan, ¿entendemos? O como algunos evangélicos hacen, cuando les parece bien, hay lugares que ni se celebra, y otros cuando les parece bien, pues con pan Bimbo y un vino, que puede ser dulce, puede ser mosto, puede ser fruto de la vid, ¿entendemos? Pero no, la Santa Cena fue una cena, una comida. El Señor, le dijeron al Señor: Señor, dinos, ¿dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua? O sea, la comida de la Pascua. Y el Señor le dijo: id a la ciudad, allí veréis a un hombre que va con un cántaro. El control que el Señor tiene de todo. Uno que va con un cántaro, seguía a ese hombre, y donde se meta ese hombre,
pues entonces le decís al dueño del local, de la casa, le decís, el maestro quiere celebrar la Pascua, ¿dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar donde vamos a celebrarla? Y aquel hombre que era seguramente creyente en el Señor, una persona que había escuchado al Señor, que conocía al Señor, pues le enseñó lo que se llama el lugar alto. Era como un local en alto, una cosa como esta, que cabían 120 personas, porque en el día de Pentecostés eso es lo que había en ese local. Le preparó ese lugar, ese local, y allí celebraron la cena del Señor. Allí se comía el cordero. ¿Qué se comía? Se comía el cordero y se comía con panes sin levadura. Se comía y se bebía vino. Era una cena. No era que te doy la hostia y te vas. No es que en un momento determinado te doy un cachito de pan Bimbo y un vasito de vino y adiós muy buena, sino que era una cena en la que tenían comunión. ¿Qué tenían? Hablaban. Juan, por ejemplo, estaba recostado sobre el pecho del Señor, porque ellos no comían como nosotros comemos en mesas. Ellos comían en el suelo y, bueno, pues tenían quizá una mesita pequeña o algo, pero comían sobre el suelo, se recostaban y comían en el suelo. Y Juan estaba cerca del Señor, estaba recostado cerca del Señor y le preguntó al Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Porque el Señor en aquella cena le dijo lo que iban a hacer, ya se lo había dicho antes y se lo recordó. Y Juan, que estaba cerca de él, le dijo, Señor, ¿quién es? Y el Señor le dijo, el que moja el pan conmigo en el plato. Y en ese momento Judas Iscariote cogió y mojó, aleluya, y este hombre, por estar cerca del Señor y por tener comunión con el Señor, por estar hablando con el Señor, supo quién le iba a entregar. Y se quedó mirando. Y dice que en el momento que cogió ese pan y se lo llevó y se lo comió, dice que entró Satanás en él. O sea, Juan vio cómo Satanás entraba en ese hombre en la Santa Cena. ¿Dónde? En la Santa Cena. Entró en él. Y el Señor, que pide diligencia en todo lo que hagamos para Él, le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y entonces se levantó de la cena y cogió ese fue, aleluya, por las 30 monedas de plata a vender, o sea, a hacer la entrega de la venta que había hecho del Señor. Hay gente que vende al Señor. La vende por fama, la vende por fortuna, por dinero, a veces lo vende por faldas. ¿Entendemos? Sí, es importante la novia, la querida, que el Señor. Hay gente que vende al Señor, que lo cambia, que lo deja y lo vende a cambio de algo. Y este fue a entregar al Señor. Los otros discípulos que estaban más lejos pensaban que le había mandado a dar limosna a los pobres porque él llevaba la bolsa. O sea, Judas Iscariote llevaba la bolsa y de lo que le daban al Señor para el mantenimiento del ministerio, pues él cogía para él. Pero como podemos decir, como el negocio fue a menos, como cada vez menos gente seguía al Señor, hasta quedarse solo, porque así estaba escrito, aleluya, pues él vio peligrar el negocio y decidió vender al Señor. Gloria al Señor. Así hay gente, hermanos, que si hay ofrendas, si hay dinero, si hay, pues están ahí. En el momento que ya no hay, pues, se ha cerrado la iglesia, se ha cerrado esto, se ha cerrado lo otro.
¿Entendemos? Porque no hay, no hay. Cuando servimos al Señor, Él nos provee de todas las cosas que necesitamos. Gloria a Dios. Él nos provee de todas las cosas que necesitamos. Pero a veces el Señor nos hace pasar por pruebas para que veamos en todo tiempo quiénes son y quiénes no son. En la prosperidad no se conoce al amigo, en la adversidad el enemigo no queda oculto. Entonces, como le habían dejado muchísimos discípulos, ya no eran multitudes las que iban con él, como ya estaban todos compinchados para darle muerte, entonces, ¿qué ocurrió? Que este hombre dijo, se me acaba el negocio, voy a liquidar, voy a hacer liquidación de lo que queda. Gloria al Señor, voy a vender al Señor. Lo mismo que los hermanos de José vendieron a José por 30 piezas de plata, pues así el Señor Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. Pero estamos en la Santa Cena. ¿Dónde estamos? En la Santa Cena. Gloria al Señor, donde hay 12 hombres comiendo con el Señor, teniendo comunión con el Señor y teniendo comunión los unos con los otros. Gloria al Señor. ¿Sí? Y en esa Santa Cena es que el Señor coge el pan, un pan sin levadura. ¿Cómo era? Sin levadura, sin leudar. Era el pan que el Señor exigía para celebrar tanto el Sabbat como la Pascua. La levadura es un poco de masa que se deja aparte, se empieza a fermentar, se empieza a corromper, y si esa pequeña masa se le aplica a la harina, pues entonces hace que el pan se leude, tenga levadura. Se hace más grande el pan, pero tiene corrupción. ¿Qué tiene? Aleluya. Si en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es representada, como vamos a estar viendo, por el pan, metemos corrupción, ¿qué metemos? Corrupción, metemos levadura, hipocresía, falsedad, metemos maldad, aleluya, pues puede que la iglesia suba como un pan con levadura, pero con ese pan no es el que el Señor quiere. Amén. Entonces, como vamos a estar viendo también, nosotros tenemos que ser un pan, el cuerpo de Cristo, un pan sin levadura, sin malicia, sin maldad, sin hipocresía, sin practicar el pecado. Gloria al Señor. Y también tenemos que velar para que en la iglesia no haya fornicarios, no haya adúlteros, no haya ladrones, no haya inclusive gente que no trabaja. Aleluya. Porque no trabajar es andar desordenadamente. ¿Cómo? Gloria al Señor. Andar sin trabajar, sin hacer nada, tratando de comer de los hermanos, de aprovecharse de los hermanos. Ese más que un hermano es un primo que te está tomando por primo. Entonces dice la palabra del Señor que se señale al que no quiera trabajar y que no nos juntemos con él, porque están dando desordenadamente. Entonces a veces hay que señalar el pecado, hay que señalar también al pecador, porque se dice el pecado pero no se dice el pecador, pero aquel que persiste en pecar hay que señalarlo. Gloria a Dios, para que todos aprendan. Gloria a Dios, que en la iglesia, en el pueblo del Señor tenemos que andar en orden. ¿Cómo tenemos que andar? En orden. Gloria a Dios, porque la iglesia tiene que resplandecer. Gloria al Señor, ¿qué tiene que hacer? Resplandecer. Y un hombre, el trabajo dignifica, un hombre que trabaja, que es honrado, que cumple con su deber. Eso es un buen testimonio para los de afuera, es un testimonio para todos, es un testimonio para su mujer, para sus hijos, para la iglesia, para todos. Gloria al Señor. Un hombre que le es fiel a su esposa, eso es un ejemplo para todos. Una mujer que le es fiel a su esposo, es un ejemplo para todas. Bendito es su nombre. Y el Señor nos ha llamado a nosotros para ser luz. Para ser luz, para que toda la gente se vea y la gente vea
lo que es servir realmente a Dios. ¿Es su nombre? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice en el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo del Señor. Entonces, estamos en el día de Pentecostés, aposento alto. Al parecer, en ese aposento había un balcón. En ese local había un balcón, una ventana grande. Oyeron el estruendo, porque hablaban en lenguas y profetizaban todos los que recibieron el Espíritu Santo. Allí había gente que Dios había convocado de todas las naciones, y cada uno de ellos oían, de los Galileos, de los 120 que fueron llenos de Espíritu Santo, oían las maravillas de Dios. Y oían las maravillas de Dios en cada lengua de los que estaban oyendo. Porque había gente de Jerusalén, pero había gente que eran extranjeros, y cada uno se había criado y hablaba la lengua en la cual se había criado, y entendía perfectamente la lengua en la cual se había criado. Dios en Babel confundió el lenguaje de todos. Ahí nacieron los idiomas, confundió el lenguaje para dividir a los hombres. ¿Para qué? Para dividir a los hombres. Después partió la tierra para que estuviesen partidas, o sea, también separó los continentes, separó la tierra, y también dividió a los hombres por razas. Aleluya, por razas. Porque todos venimos de Adán y Eva, había solamente una raza, pero aparecieron las razas. Aleluya. Y tanto la raza como la lengua, como los territorios, todo eso es causa de división. ¿De qué? De división. Dios no quería una humanidad unida, porque sabía que Él iba a venir, y una humanidad unida querría un solo líder, y si un solo líder a nivel mundial gobernaba, entonces al Señor Jesucristo lo hubieran matado aún en Egipto. ¿Dónde? Aún en Egipto. Si Herodes hubiera tenido autoridad sobre toda la tierra, hubiese dado la orden de que mataran a los niños menores de 2 años. No solamente en Judea, no solamente en Belén, sino en toda la tierra. Entonces Dios quiso que la humanidad estuviese dividida, y hasta el día de hoy está dividida, pero en proceso de globalización. ¿Cómo está? En proceso de globalización, de unión. Tienen el idioma vehicular, que es el inglés, ¿sí? Y las naciones quieren unirse. Comenzaron con lo que conocemos como las Naciones Unidas, y bueno, pues los grandes bloques que han aparecido en el mundo: la Unión Europea, Estados Unidos, mucha gente que se está uniendo, aleluya, primero con lazos políticos, luego lazos económicos, y luego se rompen las fronteras y tienen una moneda única, tienen un gobierno único. Todo eso apunta a que la humanidad se va a unir para que aparezca el anticristo, ese gobernante a nivel mundial. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Pero estamos en el día de Pentecostés. ¿Dónde estamos? En el día de Pentecostés, donde Dios había venido a unirnos a todos los hombres de toda raza, toda tribu, toda lengua, toda nación. Gloria al Señor. Y nos iba a dar un nuevo lenguaje. ¿Qué iba a ver? El lenguaje del Espíritu. Gloria al Señor. Entonces, todos aquellos, aunque eran galileos, hablaron en los distintos idiomas las maravillas de Dios.
Gloria al Señor. Y luego, hermanos, todos se preguntaban, ¿no son todos estos galileos? Gloria al Señor. Porque los galileos, aunque pertenecían al pueblo de Israel, estaban en otra región, tenían su acento. Gloria al Señor. Los acentos hacen que las personas hablen de una manera o de otra. La orografía del terreno tiene una influencia sobre el lenguaje. Y bueno, hermanos, pues ellos sabían que eran galileos. ¿Qué eran? Galileos. Cierta ocasión unos hermanos venían de Nueva York para acá y le habló uno de la tripulación, le habló en inglés y entonces dijo, ese inglés es sevillano. Aleluya. Ese inglés es sevillano. Porque le hablaba en inglés, pero se le notaba el acento, ¿no? Ellos dijeron, ¿no son todos estos galileos? Entonces, ¿cómo es que le oímos hablar en nuestro propio idioma en el que nos hemos criado las maravillas de Dios? ¿Qué contaban? Todo hombre que está lleno del Espíritu de Dios, toda mujer que está llena del Espíritu de Dios, habla. ¿Qué hace? Y habla las maravillas de Dios. ¿Gloria al Señor? Está deseoso de hablar del Señor. Se goza cuando habla del Señor. Bendito sea su nombre. Eso es el que está lleno del Espíritu Santo. Gloria al Señor. En este tiempo hay mucha gente que está llena de muchas otras cosas menos del Espíritu Santo. Por eso son mudos. Aleluya, ¿qué son? Mudos. Ciegos. Aleluya. Y mudos. Eso es lo que el diablo le gusta hacer con la gente. Coge a Sansón, lo deja, ¿cómo lo deja? Ciego. ¿Lo hace Señor? Y como no ves nada, ¿de qué vas a hablar? También mudo. Gloria a Dios. Así le gusta tener a la gente, al diablo. Ciego, sordo y mudo. Pero estos fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron libertad. ¿Qué recibieron? Libertad. Y hablaban sin temor. Se acabó el temor. Gloria al Señor. Habían recibido el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Fuera el temor. Y hablaban en voz alta. Y todos le oían. Y todos, hermanos, fueron. Gloria al Señor. Como si tú estás en el extranjero y escuchas hablar en español y te acercas. Gloria al Señor. Y además, si hablas las maravillas de Dios y tú eres una persona temerosa de Dios, pues te acercas. Y cuando ya todo aquello se llenó, no sabemos cómo era la plaza, no sabemos cómo era el lugar, pero sí sabemos que cabían más de 3.000 personas. Entonces era un lugar amplio. Un lugar elegido por Dios. ¿Quién había elegido? ¿Cuánto pagaban de alquiler? Nada. Un hombre generoso, que son los que Dios utiliza, le cedió el local. Y gratis. Gloria al Señor. Bueno, ese es nuestro Dios que tiene todo preparado y que cuenta con esa gente. Aquel que había enviado al siervo por agua, gloria al Señor, era el hombre que Dios había escogido para que dejara su local, donde recibiesen el Espíritu Santo y donde pudiesen hablar a miles de personas. Gloria al Señor, miles de personas. Unos que estaban maravillados y preguntándose qué es esto, y otros que estaban diciendo que estaban borrachos. Gloria al Señor. Cuando el Espíritu Santo habla, hay gente que dice, estos están locos, estos están borrachos. ¿Qué le han dado a esta gente? Gloria al Señor. Muy bien. Esas son las personas a las cuales Dios no le ha permitido entender. Porque ¿cómo están borrachos? Aleluya, ¿cómo están borrachos? Y ellos decían que estaban borrachos porque ellos estaban borrachos. Estaban borrachos con el vino de la religión o con cualquier otro vino. ¿Entendemos? No entendía, pero aquellos sí entendieron.
Entonces, Pedro, que tenía las llaves, ¿quién tenía las llaves del reino? Pedro dio un mensaje y les dijo lo que tenían que hacer. Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para los que están, para vuestros hijos, para los que están lejos, lejos geográficamente, lejos en el tiempo. Aleluya. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Bendito sea su nombre. Y luego con muchas otras palabras, o sea que no fue una predicación de estas que escribe un papelito y en 5 minutos hemos terminado. Sino que ¿oyeron cuántas palabras? Muchas otras palabras. Gloria al Señor. Palabras que iluminan, palabras que te quitan las dudas, palabras que lo ves claro. Porque la exposición de la palabra del Señor alumbra. ¿Qué hace? Alumbra. Dice su nombre. Y después de darle todas esas palabras, le dijo, sé salvo de esta perversa generación. ¿Cómo era la generación aquella? Perversa. ¿Cómo es la generación que estamos? Aleluya. Y mucho más perversa. Aleluya. Mucho más perversa, mucho más pervertidos que aquella sociedad. Había que salir de ellos, había que ser salvo de esa generación, porque sobre esa generación vendrían juicios. Todas las generaciones reciben juicios. ¿Qué reciben? Y si tú no quieres participar de los pecados de ellos, si tú no participas de los pecados de ellos, los juicios que vengan sobre esas personas no te tocarán a ti. ¿Entiendes? No te tocará a ti. Puede ser peste, puede ser hambre, puede ser guerra, lo que sea. No te tocará a ti cuando tú estás apartado, cuando tú has salido en medio de ellos. Pero cuando tú estás en medio de ellos, eres partícipe, aún con tu presencia o con tu silencio, pues entonces esos juicios también te llegan a ti. Por eso hay tanta gente creyente que dice que lo que viene de malo le viene para todos. ¿Entendemos? En cierta ocasión pusieron una bombas en Madrid, ¿recordáis? Los atentados. Y bueno, pues yo fui a Madrid, pregunté y dije, seguro que ningún hijo de Dios le ha pasado nada. Y se enfrascó conmigo una mujer, una evangélica, se enfrascó conmigo, se irritó conmigo, porque ¿qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Pues estaba diciendo la verdad. Las Torres Gemelas había creyentes, había hijos de Dios. Luego dieron su testimonio de cómo fueron librados. Y muchas otras personas murieron. Así ocurre con cualquier cosa mala que el diablo haga en este mundo. Tuyo es el reino, guárdanos del mal. ¿De quién es el reino? ¿Quién nos guarda del mal? Gloria al Señor. Entonces, si tú eres un hijo de Dios apartado, como predicamos el viernes pasado aquí, una hija de Dios apartada, haciendo lo correcto, haciendo lo bueno, tú eres guardado de todo mal. ¿De cuánto mal? Todo mal. Cristo es nuestra Pascua. La palabra Pascua significa pasar de largo. ¿Qué tiene que hacer el mal con nosotros? Pasar de largo. Es cierto que podemos ser probados como fue probado Job. Pero el fin del Señor siempre es bueno. Gloria a Dios. ¿Bendito sea su nombre? Entonces, nosotros podemos ser probados, podemos pasar por el agua, podemos pasar por el fuego, pero ahí vamos a ser guardados y de ahí vamos a ser sacados. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Bueno, pues con esas palabras le decía, todas esas palabras decía, sé salvo de esta perversa generación. Y los que recibieron su palabra, porque a ti se te predica la palabra y a todos se les predica la palabra, unos la reciben, la ponen en su corazón. Otros la desechan. Aleluya. Desechan la palabra del Señor, se la echan a su espalda, se olvidan, desechan, no quieren. Eso no es para ellos. ¿Qué están haciendo? Desechando. Pero los que recibieron la palabra
fueron bautizados. Y en aquel día se añadieron 3.000 personas a la iglesia. Era el nacimiento de la iglesia. ¿De qué? De la iglesia. Pentecostés es el nacimiento de la iglesia. 3.000 personas que recibieron la palabra, 3.000 personas que se bautizaron. ¿Por qué se bautizaron? Porque así lo ordenó el Señor. Bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Aleluya. Hay una discordia entre el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el nombre de Jesucristo. El Señor dice en el nombre. Padre es un pronombre, Hijo es un pronombre, Espíritu Santo es un pronombre. Y te dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen un nombre. ¿Qué tiene? Y en el nombre de Jesucristo es que se echan fuera los demonios, en el nombre de Jesucristo es que oramos, en el nombre de Jesucristo es que tenemos que hacer todas las cosas, en el nombre de Jesucristo es que hay que bautizarse para el perdón de los pecados. Amén. Así lo hicieron todos en el libro de los Hechos. Pero luego vino la iglesia de Roma y empezó a bautizar en el nombre de las 3 personas. Aleluya. 3 personas distintas. No pueden explicarlo ni jamás lo podrán explicar. Dice que es un misterio. Pero la palabra del Señor dice que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti. Aleluya. El Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿A quién tenemos que conocer? Al Dios verdadero. A Jesucristo. Aleluya. A quien había sido enviado. ¿Quién es ese que había sido enviado? Jesucristo hombre. Gloria al Señor. Conociendo a Jesucristo, viendo a Jesucristo, conociendo a Jesucristo, conocemos al Padre, porque es la imagen del Dios invisible. Era Emmanuel, Dios con nosotros, no era un hombre cualquiera, era Dios con nosotros. Gloria al Señor. Cosa que todavía no han entendido. Oí al Papa actual decir que no entendía cómo Dios había enviado a su Hijo, cómo había permitido que muriera su Hijo. Aleluya, no lo había entendido. Aleluya, no lo entiende. Gloria al Señor, pero ¿tú lo entiendes? ¿Que murió por ti? ¿Que murió por mí? ¿Que murió por todos? ¿Que llevó nuestros pecados? ¿Que llevó nuestras enfermedades? ¿Que llevó nuestros dolores? ¿Que llevó el castigo por nosotros? Pues dice el Señor, el que creyere y fuere bautizado. El bautismo es una identificación con la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Nosotros tenemos dos sacramentos, porque a esto lo llaman sacramento. El bautismo, ¿cómo lo llaman algunos? Sacramento. ¿Entendemos? Nosotros tenemos el sacramento del bautismo, para los que entienden el lenguaje religioso. El Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si se bautizan en el nombre de Jesucristo son perdonados los pecados. ¿Cuántos pecados? ¿Por qué? Porque se está identificando con la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, estos que fueron bautizados fueron añadidos. A nadie se le debe considerar miembro del cuerpo de Cristo, miembro de la iglesia, no se le debe considerar iglesia, gloria al Señor, si no ha sido bautizado. Aquí mismo en Lucenas, a personas no bautizadas le llevan la Santa Cena hasta la casa, o por lo menos se la llevaban hace tiempo. Yo no sé si seguirán con ese servicio a domicilio. ¡Aleluya! No, personas que no han sido bautizadas no son añadidas a la iglesia. Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo se sabe que las personas realmente han nacido de nuevo, han sido perdonadas, han sido llenas del Espíritu de Dios, son miembros del cuerpo de Cristo? ¿Son miembros de la iglesia? Bueno, pues porque perseveraban. ¿Qué hacían? Perseverar, hermano, es en el trabajo. Perseverar en el trabajo es que hoy te levantas a las 6 de la mañana y te vas a trabajar. Y mañana
hace viento y te levantas a las 6 de la mañana y te vas a trabajar. Y pasado hace calor y te levantas a las 6 de la mañana y vas a trabajar. Eso es perseverar en el trabajo. ¿Sí o no? ¿Y qué es perseverar? En la doctrina de los apóstoles es que tú haces lo que dicen los apóstoles. En el trabajo que haces, lo que te dicen, ¿no? ¿Sí o no? Gloria al Señor, a no ser que seas jefe y tú digas lo que se tiene que hacer. Aleluya, pero si eres jefe y tienes una empresa, quizás no se hace lo que tú dices, pero también los clientes te dicen lo que tú tienes que hacer, ¿o no? ¿Sí o no? Gloria al Señor. Pues perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aleluya. Entonces tenían a los apóstoles que le enseñaban públicamente. ¿Dónde? En el pórtico de Salomón le enseñaban públicamente y les enseñaban casa por casa. O sea, también iba a las casas y enseñaban en las casas. Gloria a Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dicen, ¿verdad? En la comunión unos con los otros. Gloria al Señor. ¿Eso qué significa? Que todos tenían en común lo mismo. Todas las cosas las tenían en común. Tenían comunión, hablaban los unos con los otros, se ayudaban los unos a los otros, se oraban los unos por los otros, se edificaban los unos a los otros. Gloria al Señor. Entonces tenían la predicación pública que tenían, o la enseñanza pública, la enseñanza en las casas, y luego ellos perseveraban en la doctrina, en lo que le enseñaban, perseveraban en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan, que es el otro sacramento, ¿lo hace? La Santa Cena, solamente que ellos, como eran miles, ¿cuánto eran? Y el lugar donde se reunían era un lugar público, gloria al Señor, la Santa Cena la hacían en sus casas. Se reunían en las casas, podemos decir, tenían como una célula o una reunión en las casas, y en esas casas pues se partía el pan y se celebraba la Santa Cena, pero eso lo hacían cada primer día de la semana. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Santa Cena, hermano, es, como vamos a estar viendo, un recordatorio de lo que el Señor hizo por nosotros. Un recordatorio de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Bendito es su nombre. Y entonces, cada vez que partimos el pan y damos la copa, estamos anunciando la muerte del Señor. Y estamos anunciando estamos diciendo que cada hermano, sea negrito, sea blanquito, sea amarillito, aleluya, gloria al Señor, con ojos azules, pelo rubio, con ojos achinados, aleluya, con ojos negros, con la piel que sea, aleluya. ¿Vivimos en la misma iglesia? ¿Pertenecemos a la misma iglesia? Aquella era una iglesia internacional, ¿qué era? Allí estaban todos, los que el Señor había llamado, los que el Señor había escogido. Gloria a Dios. Entonces, a la hora de comer el pan, cada cristiano que toma el pan tiene que recordar que él es miembro del cuerpo de Cristo. Pero ¿y el hermano que está al lado? También tiene un cachito del cuerpo, también es miembro del cuerpo. Lavados con la misma sangre, participantes de su vida, porque el Señor derramó su vida, derramó su sangre. Gloria al Señor. Entonces, eso es lo que nosotros recordamos en la Santa Cena. Y hacer esto correctamente va a traer mucha bendición para los cristianos, para los hijos de Dios. No hacer esto trae juicio. ¿Qué trae? Juicio. No hacerlo correctamente trae juicio. No hacerlo trae juicio. Porque esto es un mandamiento del Señor. ¿Qué es?
un mandamiento del Señor. Aleluya. Pero están los que tienen tiempo para todo, pero para las cosas del Señor y para hacer las cosas como el Señor manda no tienen tiempo. Aleluya. Tienen excusas. No tienen tiempo. Bueno, los mandamientos del Señor son para guardarlos. Dice su nombre. Y esto lo guardaban. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aleluya. En la comunión los unos con los otros. Participaban en el partimiento del pan, en la cena. Y participaban en las oraciones. Gloria al Señor. ¿Dice su nombre? Entonces, estos eran de los que oraban juntos y el lugar donde estaba temblaba. ¿Qué ocurría? El lugar donde estaba temblaba. Estos se ponían de acuerdo en pedir cualquier cosa y eso era hecho. Y ese evangelio no se iba a quedar allí en Jerusalén, se iba a extender por todo el mundo. Gloria a Dios, con hombres y mujeres que hacen las cosas en el orden del Señor. Si uno no está sometido a Dios, no puede resistir al diablo, no puede vencer al diablo. El diablo te pisa el pescuezo. Gloria al Señor. Entonces, para resistir al diablo hay que estar sometidos a Dios. Entonces, este es el ejemplo que nosotros no tenemos que inventar nada. Todo está escrito. Están ahí los ejemplos. Gloria al Señor. De cómo tenemos que perseverar. Y hasta el fin. No 20 años y 30 años, que algunos se cansan. Hay que perseverar ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Gloria al Señor. El Señor quiere que tú le seas fiel hasta la muerte, hasta el fin. Y bueno, hermanos, pues vamos a irnos a 1 Corintios, al capítulo 11, donde se nos habla de la Santa Cena. Aleluya. En este caso, los corintios se reunían en un solo lugar. O sea, tenían un lugar para reunirse y no eran tantos como en Jerusalén. Gloria al Señor. Como en Jerusalén eran tantos y el local no era de propiedad, sino que era un lugar público, era el pórtico de Salomón. Aleluya. Pues entonces por eso partían el pan, hacía la Santa Cena en las casas. Gloria al Señor. Se hacía la Santa Cena. Con eso se recordaba. Con el pan por un lado y la copa por otro se recordaba la muerte. ¿Qué se recordaba? La muerte. Gloria al Señor. La sangre fue derramada, el cuerpo. El cuerpo partido, o sea, el pan partido y a cada uno un pedazo de pan, pues significa que ese velo que estaba puesto entre el lugar santísimo y el lugar santo al cual entraban los sacerdotes, se había roto. Nosotros entramos al lugar santísimo a través del velo, a través del cuerpo de Cristo que fue partido. Entonces fíjate lo que significa el pan ese, para que tú lo menosprecies, para que a ti te dé igual tomar la Santa Cena o no tomar la Santa Cena. Fíjate lo que significa ese pan. Te presenta el cuerpo de Cristo que fue partido para que tú entraras en el lugar santísimo, limpio con la sangre que Él derramó, limpio de todo pecado con la sangre que Él derramó. Y al mismo tiempo, al ser partido y ser dado a los distintos hermanos y hermanas, bautizados, ¿cómo? ¿Bautizados? Pues entonces está discerniendo, estás viendo el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. ¿Sí? Y no tienes desavenencias con nadie. A este le usa el Señor para profetizar y a ti para hablar en lenguas. A este le usa el Señor con dinero para repartir, a este lo usa para servir. Cada cosa que el Señor quiere hacer lo hace a través de todos y cada uno de nosotros. Eso es lo que estamos diciendo en la Santa Cena, eso es lo que estamos.
Y también te recordamos que un día va a haber una mesa en el reino de los cielos. ¿Qué va a haber? Y ahí va a estar Moisés, y ahí van a estar Abraham, y van a estar todos los profetas, y van a estar todos los que sirvieron al Señor. Aleluya. Y algunos dirán, Señor, enseñaste en nuestras plazas. Y Señor. Y el Señor dice, no conozco de nada. Hacedores de maldad. Aleluya. Entonces no se trata de que tú tengas mucha Biblia, que conozcas mucho. Se trata de que tú tengas derecho a comer en esa comida, en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Pero en esto pasa como pasa con tantas cosas en este mundo. Hay muchos que son creyentes y cuando se mueren quieren que Dios lo tenga en su gloria. ¿Dónde lo quieren? Ay, que Dios lo tenga en su gloria. Y hay otros que te dicen, María, ven y los coge y los llevas a la gloria. Pero si ese era un tirado, un borracho, un mentiroso, que no quería saber nada de Dios, ¿cómo va a venir nadie? Ni ese tampoco quiere ir allí. Se quiere con camarón. Aleluya. Se quiere ir con otros que están dedicados a la huelga, a la fiesta, a las drogas, al vicio. ¿Entendemos? Aleluya. Quieren estar con Dios cuando se muera, pero no quieren estar con el Señor que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que está en medio de nosotros. Gloria al Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando mueran, ¡ay, que Dios lo tenga en su gloria! Que Dios se lo lleve a su gloria. Ya descansó la criatura. ¿Sí? Aleluya. Pero aquí no quiere saber nada de Dios, ni quiere experimentar el descanso del Señor, la paz del Señor, el gozo del Señor. ¿Te das cuenta? Gloria al Señor. Pues la Santa Cena te dice que no solamente que todas estas cosas que he dicho, sino que un día vas a comer. Si no comes aquí, ¿para qué vaya a la otra cena? Gloria al Señor. ¿O a qué quieres comer nada más en el reino de los cielos? Donde esté Abraham, Isaac, toda la gente allí. Toda la gente de Dios. Es aquí que tienes que comer con el pueblo del Señor. Gloria al Señor. Eso es lo que significa la Santa Cena. Algo que el Señor ha ordenado. Que sí, que si eres un policía y tienes trabajo el domingo porque no hay más remedio, bueno, pues el Señor lo sabe, aleluya, lo sabe y ese día no has podido. Que hay una fuerza mayor que no puede. No puedo, no he podido. Gloria a Dios. Pero, ¿sí puedes? Y más hace el que quiere que el que puede. Si puedes, celebra la cena del Señor. Que a su tiempo, hermano, a su tiempo también nos dice, porque esta cena del Señor era el mandamiento de celebrar la Pascua. ¿Qué era? De celebrar la Pascua. Todos los que estaban reunidos estaban comiendo el cordero. ¿Qué estaban comiendo? Y estaban con el pan, y estaban con el vino, y la sangre untada en los dinteles de la puerta. Y el ángel que exterminaba, el ángel que mataba, veía la sangre y pasaba de largo. ¿Qué hacía? Pasaba de largo. El Señor le dijo a Moisés, mira que ninguno salga. O sea, el que salía de aquella casa, protegida por la sangre, ese, si era primogénito, como decíamos aquí, la enjuagaba. Aleluya. Aleluya. La enjuagaba, terminaba. Gloria al Señor. ¿Y de quién era la responsabilidad? ¿De quién era la responsabilidad? Si tú estás en la iglesia, sirviendo al Señor, haciendo las cosas, Cristo es tu Pascua. Lo malo pasa de largo. Lo malo pasa de largo porque Cristo es nuestra Pascua. ¿Bendice su nombre?
Y bueno, hermano, pues de ahí viene la celebración de la Santa Cena. En el capítulo 11 de 1 de Corintios, versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor, ¿de quién? Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, para hacer esto en memoria de mí. ¿Qué dijo el Señor que había que hacer? Aquello, partir el pan en memoria de Él. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo es que están anunciando eso? Gloria al Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Gloria al Señor. La cena y el pan y el vino, o sea, comer con los hermanos, y el pan y el vino, que son los símbolos o son el tipo, aleluya, que nos dicen, que nos recuerdan todas estas cosas. Primero, que el Señor murió. ¿Me dice su nombre? Luego, los beneficios que ha traído esa muerte. Eres un miembro del cuerpo de Cristo, lavado con la sangre. Tienes entrada al lugar santísimo. Bendito sea su nombre. Aleluya. El mal tiene que pasar de largo. ¿Cómo tiene que pasar? De largo. Cristo es tu Pascua. No te puede tocar ningún mal. Y luego, que en el día que el Señor haga la cena en el reino, la comida, aleluya, en el reino de los cielos, en esa mesa, tú vas a estar. Porque estás en la cena del Señor, estás en la mesa del Señor y vas a estar también allí. Gloria al Señor. Con Cristo hay que estar aquí, para después estar allí. ¿Dice su nombre? Pero vamos a ver cómo hay que celebrar la Santa Cena y vamos a ir concluyendo ya. Amén. Dice en el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces dice, después de explicar lo que es la Santa Cena, dice que hay que tomar la Santa Cena dignamente. Eso lo ha aprovechado la Iglesia Católica para establecer la confesión, ¿entendemos? El que vayan a un cura y se confiesen, y después que se han confesado, pues entonces toman la comunión. Y nosotros que venimos de ahí, ¿de dónde venimos? Pues pensamos que si tú has discutido con tu mujer ese día, aleluya, por una tontería o por algo que no es una tontería, pues ya no puedes tomar la Santa Cena. Aleluya. Entonces, hay cosas que no están bien, que tienen mala conciencia, que no las estás haciendo bien, y resulta que ya no puedes tomar la Santa Cena. Aleluya. Esa es la mentalidad que nosotros hemos traído. Pero dice que hay que tomar la Santa Cena dignamente. Aleluya. ¿Y qué es tomar la Santa Cena dignamente? Pues es que tú tomas la Santa Cena discerniendo, o sea, viendo
el cuerpo de Cristo. El problema que había aquí en esta iglesia es que estaban divididos. Aleluya, ¿cómo estaban? Uno eran de Apolos, le gustaba cómo predicaba Apolos. Otros eran de Pablo, le gustaba Pablo, que fue el que fue usado para plantar la iglesia. Otros escucharon también a Pedro y le gustó Pedro. Entonces eran de Pedro. Y otros que se creían más espirituales dicen, no, yo soy de Cristo. Entonces estaba la iglesia de Cristo, la iglesia de Apolos, la iglesia de Pablo y la iglesia de Cefa, de Pedro. Divisiones. Y dice la palabra en 1 Corintios, ¿murió Pablo por vosotros? ¿Lo hizo Apolo? ¿Quién murió? Cristo. Para que todos en una ciudad como la ciudad de Corinto fueran uno. ¿Cuántos? Uno. Jesús fue puesto en una cruz para reconciliarnos a todos con el Padre, palo vertical, y a todos unos con otros. Como tú en mí, yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Gloria al Señor. Pero ahí estaba el diablo, hermanos, con la carne. Porque hemos enseñado aquí que se puede andar en el Espíritu y se puede ser andar en la otra naturaleza, andar en la carne, satisfacer los deseos de la carne. Y la carne son celos, pleitos, enemistades. Gloria al Señor. Entonces la gente que anda en la carne, dice en San Judas, que son los que causan las divisiones. ¿Quiénes son? Los que andan en la carne. Que entra a la iglesia que no me ha saludado ni el tato. Que estaba en la iglesia y mira, el pastor me ha mirado de reojo. Aleluya. Sí, esto es lo que son una parva de falsos. Empieza con los juicios, empieza con los prejuicios y ya empieza a escoger. Aleluya. ¿Eres espiritual? Yo de Cristo. ¿Sí? Los distintos maestros. Aleluya. Las divisiones. ¿Qué son las divisiones, hermanos? Falta de discernimiento. Falta de entendimiento. Porque el Señor murió para que todos fuésemos uno. Gloria al Señor. No uno por aquí y otro por allá, sino uno en Él, uno con el Padre, que todos estuviésemos unidos y cada uno miembro de su cuerpo. Entonces, tomar la cena del Señor sin discernir, sin ver el cuerpo de Cristo, es comer juicio. Porque todo el que toma la Santa Cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo, come juicio. ¿Qué come? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿De qué será culpado? Porque el Señor murió por nosotros, y si tú no has entendido que Él murió para que todos fuésemos uno, para que estemos unidos en el vínculo de la paz, en el vínculo del amor, y que juntos celebremos y juntos vivamos y juntos hagamos todas las cosas, porque Dios es el que hace todas las cosas en todos. ¿En cuánto? En todos. Aleluya, sin esperar aplauso. Aleluya. El ojo no es más importante que la mano. Entonces la mano tiene que estar diciendo, ¿y si yo fuera ojo? Bueno, pues si fuera ojo y no tuviera una mano, pues se te mete una mota en el ojo y no me veas. Aleluya. Si no tienes una mano y te salen legañas, aleluya, te entra conjuntivitis. Gloria sea. ¿Necesitas el ojo a la mano? ¿Y la mano al ojo? Pues eso es lo que tú tienes que discernir. Que en la iglesia todos nos necesitamos a todos y Cristo nos necesita a todos. Ni el ojo le dice a la mano, no te necesito, ni la cabeza, que es Cristo, ¿quién es la cabeza? Le dice a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Gloria al Señor. Ahora, cuando la gente
no sabe lo que significa la Santa Cena. Y yo creo que el Señor lo está dejando claro hoy, ¿no? ¿O no? Gloria a Dios. Cuando alguien no entiende lo que es la Santa Cena y que la Santa Cena se tiene que tomar en paz, en amor, porque nosotros estamos unidos por dos vínculos. El vínculo perfecto, que es el vínculo del amor, y también el vínculo de la paz. Gloria al Señor. Entonces tú tienes que estar en paz con tus hermanos y con todos los hombres. Cuanto depende de ti, ¿con cuánto? Con todo. El que quiere ser tu enemigo y te da un buen bofetón, pues le presenta la otra mejilla también. Aleluya. Gloria al Señor. Pega, Pepe. ¿Qué más te quiero, hijo mío? Gloria al Señor. Tienes que estar en paz. ¿Cómo tienes que estar? Te hacen, los perdonas, los sueltas. Yo no tengo nada contra esa persona. Si esa persona tiene algo contra mí, que venga y me lo diga. En paz. ¿Cómo tenemos que estar? En paz. Y discerniendo. Mira, que ese hermanito que tiene cara de medio tonto, y tú eres el más listo, el más... Gloria al Señor. Ese es miembro del cuerpo de Cristo y el Señor va a poner al tonto por encima tuya. Para enseñarte que el que se cree sabio se haga necio, se haga tonto. Para ser sabio. Entonces el Señor va a tratar. Y con cada persona que ha puesto en el cuerpo de Cristo va a tratar. Gloria al Señor. Y va a ser usado los hermanos para perfeccionarte. ¿Cómo? Para perfeccionarte. Y cuando tú vengas a tomar la cena del Señor, te das cuenta de lo que estás celebrando y te das cuenta que esas personas que están ahí son miembros del cuerpo de Cristo. Tú no tienes que juzgar y condenar a nadie. Tú no tienes que juzgar al siervo de nadie. Para su Señor está de pie o para su Señor cae. Bendito es su nombre. Y así tomar la cena del Señor dignamente. Entonces, ¿cómo hay que tomar la cena del Señor? Dignamente. Dice, porque el que come y bebe, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Gloria a Dios. Si no celebra la Santa Cena, ya está diciendo que... ¿Entiendes? Pero si celebra la Santa Cena y está lleno de juicios, de prejuicios, está lleno de divisiones, está lleno de... sin discernir el cuerpo de Cristo, lo que Cristo ha hecho, pues tú vas a ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, del sacrificio que el Señor ha hecho. Porque lo mismo que murió por ti, murió por mí. Murió por todos nosotros. Entonces, comer dignamente no es que estás peleado con tu mujer, aleluya, y ya hoy no puedo tomar la Santa Cena. Aleluya. Se me ha escapado una mentira y ya no puedo tomar la Santa Cena. No. Voy a confesarme a Isidro. Aleluya. Y Isidro te va a absolver. Aleluya. No. Gloria al Señor. Tú le pides perdón al Señor. Y si le tienes que pedir perdón a tu mujer, pues le pides perdón a tu mujer. ¿Sí o no? Eso es otra cosa. Lo que se celebra es otra cosa. ¿Lo entendéis? Lo que se celebra, lo que se hace con la Santa Cena es otra cosa. Solamente discernir el cuerpo de Cristo. Como ellos estaban en divisiones, ¿cómo estaban? En divisiones, pues entonces había juicio. No es que el Señor le permitía al diablo castigarte. ¿Quién castigaba? Tenemos un Padre que castiga. No le hace falta el diablo para castigar a nadie. Gloria al Señor. Entonces, era juzgado por el Señor y era castigado por el Señor. ¿Qué era? Castigado por el Señor. Gloria a Dios. Y algunos estaban enfermos. ¿Cómo estaban? Enfermos. Otros estaban debilitados. Y otros habían muerto. Gloria al Señor. Otros habían muerto. Dependiendo de la gravedad,
Dios había tomado una disciplina u otra. A Ananías y Zafira los mató en un día. ¿Tú sabes cómo se llamaba en la Biblia la mujer que estuvo 3 horas viuda? ¿Sabe el nombre de la mujer que estuvo 3 horas viuda? Zafira. Porque murió el marido y vinieron del entierro 3 horas después y entró ella y se habían puesto de acuerdo para meter la hipocresía, para meter la mentira en la iglesia. Aleluya. Y estuvo 3 horas viuda y a las 3 horas estaba con su marido. Aleluya. No tuvo que decir al Señor, recógeme, que quiero estar con mi Pepe. Aleluya. En el momento. Bueno, pues esta es la palabra que el Señor me ha dado para compartir, para que tú entiendas. Las cosas son muy sencillas. Gloria al Señor. Tú estás en la iglesia. El Señor me ha puesto como vuestro pastor. Lo que yo haga, hazlo tú. Señor, es tan sencillo como eso. Después te enseñaremos antes. Pero lo que tú veas que yo hago, eso hazlo tú. ¿Lo haces? Así de sencillo. ¿Es complicado? No. Y llega el momento en que entiendes el por qué se hacen las cosas de la forma que se hacen. Un aplauso, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y te damos muchísimas gracias, Dios mío, por tu santa presencia en medio de nosotros, amado Jesús. Y queremos presentarte, Padre, todas nuestras vidas, y queremos presentarte esta palabra, Señor amado, para que tú lleves luz, traigas luz primeramente a los que estamos aquí, y después, amado Señor, lleves luz también a todos aquellos que van a oír tu palabra en cualquier lugar, Padre. Te pido por los hombres y mujeres temerosos de ti, que quieren hacer tu voluntad, Padre, para que les hagas entender esta voluntad tuya, Padre. Gracias te damos, Dios mío, que lo haces en el nombre de Jesús. Amén y amén.